¿Cómo ser levita? Bueno, hay algo muy interesante. El pueblo levita, nosotros conocemos que era un pueblo privilegiado, una de las 12 tribus, una descendencia de los 12 hijos que tuvo Jacob, que fue Leví. Y estos justamente fueron privilegiados al servir en el tabernáculo. Ellos eran el pueblo que ministraba y ayudaba justamente a Aarón a todas las labores sacerdotales. Ahora bien, muchos me dirán que mi primera aseveración podría sonar ilógica. Muchos también me dirán que compararnos nosotros con el pueblo levita podría resultar hasta antagónico. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Lo que sucede es que ustedes están pensando en los levitas. Ustedes también incluso pueden trasladar esa situación a los mismos personajes que admiran, como David, Pablo, entre muchos otros más. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Detrás de todos esos personajes no se trataba de ellos, sino que se trataba de Dios. Dios es quien justamente extiende la misericordia, el poder, su gracia y todo lo que Él desee justamente a su conveniencia. Y aunque es un pueblo justamente que servía en el tabernáculo, nos deja una gran lección a todos por entender. Y solamente así comprendiendo que no se trataba del lugar de nacimiento, que no se trataba de la marca, que no se trataba de ninguna situación, sino que solamente se trataba de creer en Él, entenderemos que figuras tan alejadas como todas las que aparecen en la Biblia justamente pueden ser revividas el día de hoy en nosotros, porque el Dios era el que los hacía. El mismo Dios que tenían ellos es el mismo Dios que tenemos ahora. Ahora bien, hay una situación muy interesante con el pueblo levita. El pueblo levita justamente pues es uno de los 12 hijos de Jacob. Ese hijo justamente tuvo un pequeño problema porque un pueblo pues amancilló a su hermana, la deshonró, y ellos fueron justamente primero a convertirlos a Dios y les dijeron que se tenían que justamente circuncidar. Ahora bien, ellos al tercer día, que era el que experimentaban más dolor porque el pueblo lo hizo, fueron y los mataron a hierro a todos, justamente cuando estaban desprevenidos, y robaron vacas, terneros, mujeres, todo saquearon el pueblo. Ahora bien, podemos entender que casi a la muerte de Jacob ellos pues oyeron una bendición o maldición de su padre. Vamos a escucharla, y está en Génesis 49, versículos 5 y 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desterraron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ciertamente así fueron esparcidos justamente por todo Israel. Sin embargo, existe una pequeña singularidad, y vemos a Jacob no maldiciendo al pueblo, sino las acciones del mismo. Creo que esta es una gran lección, ya que nosotros justamente creemos muchas veces que nuestros pecados, nuestros errores son tan graves, tan gravosos, que nada los puede salvar. Sin embargo, es que aún no conocemos el poder de Dios. Ahora bien, vemos justamente en el Éxodo ya, cuando son libertados del pueblo egipcio, justamente cuando Moisés sube por las tablas de los mandamientos, vemos que hicieron un becerro de oro, Aarón y todos los pueblos. Se cree justamente que el pueblo levita fue el único que se apartó de eso y no adoró justamente al becerro. Y eso lo podemos constatar justamente en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 32, 26, y dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Como un pueblo guerrero, una descendencia de un hombre que mató y fue sanguinario, puede justamente seguir adorando a Jehová. Ahí es el punto clave, y es el que nosotros a veces olvidamos, que no necesitamos estar limpios, no necesitamos ser buenos, no necesitamos hacer nada. Lo único que necesitamos es no alejarnos de Dios. Ahora bien, ¿ustedes creen que el Dios anterior era malo? Porque en el Antiguo Testamento vemos diferentes atrocidades cometidas, y en el Nuevo Testamento vemos una singularidad de acción. Sin embargo, yo les puedo asegurar, el Dios del Antiguo Testamento, el del Nuevo, Jesús, es el mismo Dios, y siempre ha sido el mismo. Siempre todo lo que hay es conforme a su carácter. Si no, ¿cómo podríamos explicar que alguien sanguinario, justamente arrepentido, llegase justamente a Jehová y se convirtiera en el pueblo que ministraba
con Él. Es algo muy interesante, es una muestra de amor. Amor que siempre ha tenido Dios por nosotros. Amor justamente que incluso al hacernos Él ya tenía la forma de salvarnos de nosotros mismos. Amor que nosotros no queremos aceptar. Amor que aún no podemos ver, pero existe. Dios es amor. Si tú conoces esa parte de Dios, creo que tu vida cambiará drásticamente. Necesitas abrirte. Ahora bien, hay una parte muy interesante justamente al finalizar, y es justamente en Números, cuando Moisés los llama a ministrar. Y vamos a leerlos, está en Números 1 del versículo 48 al 50. Porque habló Jehová a Moisés, Dios mismo fue el que se pronunció a Moisés, diciendo: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Es decir, tenían la posición privilegiada. Descendencia de una persona justamente pues que tenía diferentes inconvenientes en su carácter, cosa que muchos adolecemos hoy en día y que no hemos querido entregar, pero ellos sí lo entregaron. ¿Cómo ser como un levita? ¿Cómo convertirte en un levita? Renuncia a tu carácter mal formado, renuncia a esas acciones inherentes de tu mano. No puedes hacer justicia por tu propia carne, por tu propia mano. Eso jamás resulta bien, jamás. No quiero decir que la justicia humana no ejecute. No quiero decir que el sistema judicial no pueda justamente prevalecer. Lo que yo me refiero es que tu corazón está plagado justamente de odio, de dolor, de sed de justicia. Y esa sed de justicia está mal enfocada porque crees que tú debes de hacer algo. Porque crees que solo tú lo puedes solucionar. Porque crees que en tu mano debe de caer porque tú lo quieres ver. ¿Y qué crees? Estás mal, porque el que carga con el odio, el que carga con esa situación, con esa maldición, eres tú. La única forma de prevalecer es entregarlo a Dios. Y créeme, Dios, siendo un Dios de amor, es un Dios justo. Y la justicia no va con la mentira. Así que ten la seguridad, justamente, que Él tendrá un juicio mucho mejor que el tuyo. Y que tus manos no serán manchadas por una sed de justicia que al final tampoco te va a satisfacer. Porque una vez vengado, dime qué va a quedar. El dolor que dejó esa marca, la culpa. ¿Y qué habrás ganado? Nada. Habrás perdido tu vida. Así que regresa a Dios. Dios te ama. No me voy a cansar de decirlo. Dios te ama. Regresa a Él. Conviértete en un levita. Y sirva a Dios.